Entonces, este es un tema bastante interesante, ¿no? Como el poder acumular. Entonces, recuerda, siempre los líquidos van a poder atravesar los sedimentos y poder acumularse con una tubería en el interior de la poza. Es por eso que se dice, ¿no? Que el agua se puede reutilizar. Es algo interesante de aquí, ¿no? Solamente agua a reutilizar para la operación, claro. Luego tenemos la parte de controlar filtraciones. Y ahí está también lo que te decía, ¿no? Si, como yo voy a almacenar esto en una poza, ¿no? Yo no puedo construir solamente una poza cualquiera, ¿no? Y incluso no colocarle ningún revestimiento a las paredes o al fondo, porque pues ahí simplemente sería un contenedor y todo el agua con los químicos se va a filtrar en el suelo y pues no habría ningún propósito de la poza. Es por eso que aquí se tiene que colocar una famosa geomembrana, ¿no? Una geomembrana no es más que un jeve, aunque no lo creas, un jeve. Solo que un jeve de gran espesor, diseñado especialmente para eso. Pero ocurre también que esas famosas geomembranas a veces tampoco brindan una seguridad completa, a pesar del espesor y que tenga ese material. Es por eso que muchas veces los taludes de los lados se logran, o bueno, se deben construir soportes o pequeñas estructuras de rocas, ¿no? Que permitan retener alguna filtración que se pueda presentar, ¿no? Es prácticamente como ¿cómo lo diríamos? Como una capa, ¿no? Como una capa que permita contener cualquier filtración, ¿no? Y es por eso que también diseñar una poza no es tan sencillo, ¿no? No solamente hacer una excavación y ya. Hay que ver también casos de filtraciones, instalar tuberías y todo punto adicional, ¿no? Entonces, esto es lo que ya brinda más seguridad, ¿no? A la poza, a pesar de la famosa geomembrana. Creo que sí, ¿no? Aquí podremos ver un caso bastante claro, ¿no? De cómo es esta famosa geomembrana. ¿Mm? Entonces, todo eso se hace con la finalidad de proteger medio ambiente, ¿no? Porque también recuerda que hacer una empresa, pues deben cumplir con ciertos estándares. Y pues una empresa que se encarga de hacer una auditoría o quizás alguna supervisión, ¿no? Si ve esto, ya fue la empresa, ¿no? Una multaza y adiós. Y claramente la empresa no quiere eso, ¿no? Entonces, es por eso que se tiene que ver eso, ¿no? Se tiene que ver una estabilidad hidráulica y geotécnica. Bueno, y manejar los materiales para toda la vida útil de la mina. Claro, eso también hay que planificar, ¿no? Hay que tener en cuenta cuánto es lo que puede almacenar esta poza, cuánto es lo que también eh, se puede reutilizar, qué porcentaje de agua se puede reutilizar, ¿no? De esta poza. Y en base a eso evaluar, ¿no? Cuánto sería la vida útil de una poza. ¿Mm? Bueno, ahora pasemos al siguiente punto, ¿sí? Son solamente pocas diapos, ¿no? No es mucho, ¿no? Pero vamos a tratar de avanzar lo más importante, ya que esto yo requiero entender, ¿no? Para poder hacer algún diseño. Entonces, el flujo básico de los relaves dentro de la operación es el siguiente. Bueno, como te comenté en un inicio, ¿no? Primero, el material se extrae, ¿no? Desde superficie o diversos túneles. Esto pasa por un proceso de trituración y molienda. Y también luego una concentración. Bueno, trituración, molienda se refieren, como te decía, a los chancados. Es decir, hay una famosa chancadora de quijada, una chancadora secundaria que es prácticamente como un cono y una estructura metálica en el medio que gira alrededor y genera la trituración del material. O también la molienda, ¿no? Como te decía, es prácticamente un cilindro que gira y en dentro tiene algunas bolas de acero o quizás barras de acero y esas cuales trituran el material, ¿no? Al momento de que gira, todo el material cae y también caen los objetos de acero y tritura la misma roca que esté dentro. Es por eso que después de esto el material pues queda prácticamente bastante fragmentado, diluido en partículas de polvo. Bueno, entonces luego se genera una mezcla de agua con diferentes elementos triturados, ¿no? Y luego pues se realiza la separación mediante elementos químicos y se realiza el transporte de relaves, ¿no? Mediante tuberías hacia una
poza de relaves o relavera, ¿no? Muy bien, y como te comenté, pues bueno, aquí usa el término cubeta, ¿no? La cubeta sería en sí la forma de, como de una poza prácticamente, o sea, los taludes en conjunto. Me refiero a que, digamos, si una poza es así, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, estos taludes hacia abajo están generando como una cubeta, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso es lo que se refiere con cubeta, la parte de los taludes hacia abajo, ¿no? La cubeta. Entonces, sí, ¿no? Todos los materiales se van a ir depositando, ¿no? En la parte de abajo. Entonces, es por eso que ahí se tiene que ver la forma de reutilizar el agua. Porque si no se reutiliza, pues la poza se va a llenar rápidamente y no se va a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Es decir, toda la construcción que tú hagas te va a durar poco tiempo. Y eso la verdad es un tema muy delicado, ¿no? Porque tendrás que invertir en otra poza, tienes que instalar tuberías para llegar a otro punto. Y uff, es terrible, es terrible. Entonces, se tiene que ver la forma de recuperar el agua, ¿no? Para llevarlo otra vez a planta, ya que eso minimiza también bastantes costos. Bien, ahora pasemos al siguiente punto. Entonces, vamos a tocar de manera general los tipos de relaves, ¿no? Puede haber relaves de dos tipos, bueno, generalmente. Aquellos materiales o bueno, relaves que presentan un alto contenido de agua, ¿no? Alto contenido de agua, que en este caso pues se caracterizan por el elevado contenido de agua que tienen, requieren grandes áreas de almacenamiento. Como tiene alto contenido de agua, pues la sedimentación es mucho más sencilla, más natural. Y aquí habla de una palabra, una pulpa fluida. En realidad pulpa hace referencia a la mezcla, ¿no? de ese lodo con el agua y algunos químicos. Esa es la pulpa, le dice. Aunque también se usa en planta, ¿no? Más que todo ahí, porque dicen que es la parte de interés. La pulpa, le dicen. Bueno, en fin, pero aquí basta con entender de que esto es un lodo, prácticamente, que se recupera. Mientras que luego hay otro tipo de materiales, el cual, pues, es la parte opuesta, es decir, no tienen una gran cantidad de agua, ¿no? Mayormente son sólidos, mayormente, y esto su ventaja es que brinda una mayor estabilidad en la poza, ¿no? Ya que al ser sólido, pues puedo incluso quizás evitarme la construcción de tuberías y otros elementos para recuperar agua, ya que el agua es mínima, ¿no? Podría ser el caso, ¿no? Entonces, los tipos de relaves pueden ser así: relaves convencionales con alto contenido de agua o relaves filtrados en pasta o espesados, que son el caso opuesto, ¿no? El caso opuesto. Pero todo esto deriva del proceso que se haga en planta. Siempre hay que consultar, ¿no? ¿Qué tipos de relaves se generan? Si son altos en contenido de agua o el caso opuesto. Siempre hay que verificar eso, ¿no? Muy bien. Ahora pasemos ya a la parte más importante. Digamos, las partes, ¿no? Que se pueden estar presentes en una relavera, en una poza de relaves. Como tú ves aquí, prácticamente, no sé si el color verde se llega a ver. Vamos a limpiar esto. Entonces, primero va a haber un ingreso, ¿no? Mediante una tubería. Entonces, esta tubería de planta lleva todo el material de este lodo y se es depositado en toda esta poza. Una poza que en las partes de los lados contiene o se presente una geomembrana, ¿no? Como te comenté. ¿Listo? Entonces ahí tengamos en cuenta esa famosa geomembrana. Bien. Ahora, dentro de esta famosa poza de relaves se van a acumular dos materiales. Uno que son los sedimentos y otro que es el líquido, ¿no? Obviamente aquí no es agua pura, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que esto va a ser bastante notorio. Es por eso que aquellas entidades que supervisan, ¿no? Las diferentes construcciones o temas de seguridad medio ambiente, siempre se encargan de ver, ¿no? Cuál es el borde libre desde el sedimento, ¿no? Hasta la parte superior o hasta el borde, digamos, de toda la poza. Ya que eso te da una idea, ¿no? De cuánto es lo que queda y cuánto es también un borde por seguridad. Entonces,
esas son ideas que se deben tener en cuenta, ¿no? Y aquí también le dicen playa de relaves, porque si te das cuenta, es como una playa, ¿no? De un lado hay presencia de agua, líquido, de este lado están los sedimentos acumulados. Bien, luego, también entre esta famosa poza, ¿no? Se va a generar pequeños taludes, ¿no? Casi prácticamente todos los lados. Todos los lados cuentan con diferentes taludes. ¿Mm? Y en la parte de arriba, o sea, si tenemos un talud así, digamos, la parte de arriba del talud es conocida como corona, ¿no? Esto de aquí es la famosa corona, te das cuenta. Es la parte más alta. Bien, entonces ahí tenemos ya algunos elementos. Luego también tenemos la parte de la cubeta, que es la parte interior, ¿no? Toda esta parte que almacena el material, que tiene forma de una cubeta como tal. Y aquí tenemos una poza de colección. Aquí hay que tener en cuenta un detalle, mira. Si bien también existen, como te comenté, no hay pozas o estructuras para poder recuperar el agua tratada, el agua que ha sido, claro, tratada o filtrada quizás de esta famosa relavera o poza de relaves. Este material todo es acumulado en una poza de colección. Ocurre que aquí, por ejemplo, digamos que esta agua atraviesa, ¿no? mi geomembrana. Entonces, aquí no se ve, pero en el interior de esta famosa corona, en el interior se ha creado una estructura o un pequeño dique, pero en base a un material granular. Entonces, eso permite que aquel material que se filtre pueda ser llevado conducido mediante otras estructuras hacia esta famosa poza de colección. ¿Sí? ¿Nos damos cuenta? Entonces, es por eso que ahí se puede tener ese material. Ahora, otra forma también de extraer, de juntar esta agua de toda mi relavera es mediante la instalación de una tubería, ¿no? Bueno, aquí no sé específicamente esto, pero aquí en medio, por ejemplo, aquí sí se puede ver una parte, mira. Aquí podría haber una tubería que conecte al fondo, ¿no? Y que este material poco a poco se vaya filtrando, el líquido me refiero, y que eso filtre o atraviese los relaves o sedimentos y que se acumule, ¿no? Y mediante un juego de tuberías pueda ser esto llevado a este punto de aquí. Entonces, eso es otro sistema también para poder evacuar aquellas filtraciones, ¿no? Entonces, así como eso, hay diferentes elementos adicionales. Por ejemplo, las famosas bermas, ¿no? En este caso de las bermas son prácticamente los espacios que hay entre diferentes taludes. Es decir, ¿no? Por ejemplo, aquí se crea una corona, un talud. Y luego de eso esto llega hasta un material donde aquí se aplica otro talud. Y aquí deja un espacio libre para que pueda transcurrir quizás el personal, ¿no? O en este caso quizás vehículos, me refiero a pequeñas camionetas de ser posible. Bueno, si es que se da la dimensión necesaria. Pero hay que tener cierto cuidado, porque recuerda que aquí hay tuberías, ¿no? Entonces no podría soportar muchos, bueno, grandes pesos. Ya. Y luego de eso, bueno, aquí no se menciona tal cual, pero aquí hay un detalle adicional, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si esto estuviese frente a o estuviese en la parte más baja o en el pie de unas grandes elevaciones, digamos, o grandes montañas, elevaciones? Entonces ahí ocurre el tema de lluvias, ¿no? Entonces ocurre que digamos que aquí ocurre una gran lluvia, ¿no? Lluvia, 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 lluvia. Entonces todo ese material puede caer directamente a la poza y puede perjudicar, ¿no? Entonces es por eso que aquí se hacen pequeñas canaletas, ¿no? O canales de drenaje, creo que lo llaman. Entonces esos pequeños canales lo que hacen es conducir esa agua de lluvia proveniente de eso se haya acumulado por lluvias, y esto se lleva a otro rumbo natural. Entonces, solamente son canales para poder evacuar, ¿no? Esas diferentes presencias de agua. También aquí hay otro elemento llamado taludes aguas arriba y taludes aguas abajo. Hacen referencia, ¿no? a la altura que estos tienen, presencia con el agua, ¿no? Quizás taludes afuera donde solamente estamos hablando del dique, las bermas y otros elementos principales.